Hay lugares en este mundo donde el sol quema la arena hasta convertirla en un espejo que distorsiona la realidad. Un desierto que guarda secretos bajo capas de silencio y roca calcinada que los libros de texto suelen pasar por alto con una celeridad sospechosa. Quédate conmigo hasta el final de este relato, porque lo que vamos a desenterrar hoy sobre Arabia Saudí no es lo que te contaron en la escuela, ni lo que aparece en los folletos turísticos. Y si te gusta descubrir las grietas ocultas en la historia oficial, asegúrate de suscribirte al canal para seguir explorando juntos los rincones más oscuros del pasado. Arabia Saudí no es solo el centro neurálgico del petróleo o el corazón geográfico de una fe global. Es una tierra de antiguos imperios enterrados, de alianzas sangrientas y de una transformación tan radical que ha dejado cadáveres culturales a su paso por el camino de la modernidad. Imagina, por un momento, un paisaje donde las caravanas de incienso marcaban el ritmo de la vida hace milenios, donde civilizaciones enteras florecieron bajo la promesa de pozos de agua que hoy solo son leyendas susurradas por ancianos que ya no están. ¿Por qué existe una insistencia casi obsesiva en presentar esta región como un bloque monolítico y estático a lo largo de los siglos? La verdad es que Arabia Saudí es un rompecabezas cuyas piezas fueron cuidadosamente seleccionadas para encajar en una narrativa de poder que convenía a los vencedores. Existe una línea invisible que divide lo que se nos permite saber de lo que realmente ocurrió en las entrañas de la península arábiga. Una línea que empezó a trazarse mucho antes de que el primer barril de crudo fuera extraído de sus profundidades. Para comprender la verdadera naturaleza de este territorio, debemos viajar atrás en el tiempo, mucho antes de los rascacielos de Riad, hasta una época en la que la península era un mosaico de tribus nómadas que se movían como fantasmas entre las dunas. No era un vacío cultural, como a menudo se describe para justificar intervenciones externas, sino un campo de batalla intelectual y comercial. Ciudades olvidadas como Hegra, que muchos confunden erróneamente con una simple extensión de Petra, esconden una historia de maestría arquitectónica y una organización social que desafía nuestra comprensión moderna de las tribus del desierto. ¿Cómo es posible que constructores tan sofisticados, capaces de tallar palacios en la roca viva, fueran borrados de la memoria colectiva de forma tan eficiente? La respuesta no es accidental. La historia se escribe con la tinta de los que sobreviven, y en este caso, la supervivencia estaba ligada al control de las rutas comerciales que unían Oriente con Occidente. Los nabateos, maestros del agua y del comercio, fueron el primer gran eslabón de una cadena de sucesiones que transformó este territorio en un tablero de ajedrez geopolítico. Observar sus tumbas monumentales es enfrentarse a un espejo roto. Vemos el reflejo de una grandeza que alguien en algún momento decidió que era mejor ocultar o, al menos, simplificar hasta la insignificancia. A medida que avanzamos hacia el siglo XVIII, la narrativa se vuelve más oscura, impregnada de complots y pactos de sangre. Es aquí cuando aparece la figura de Muhammad ibn Abd al-Wahhab, un hombre cuyo nombre resuena en los pasillos del poder actual, pero cuya verdadera influencia es a menudo mal interpretada. Se nos dice que fue un reformador, una voz de pureza en el desierto, pero ¿y si su ascenso no fue una inevitable evolución religiosa, sino una estrategia política calculada para consolidar el control sobre tribus que se negaban a rendir pleitesía? La alianza con la Casa de los Saud no fue simplemente un encuentro de mentes, sino el nacimiento de un pacto de acero que cambiaría el destino de millones de personas. Imagina la escena, el desierto como testigo mudo de una unión que combinaba el fervor espiritual con la ambición implacable.
Se establecieron las bases de un reino que no nació de una elección democrática, sino de una conquista sistemática. Las tribus que se oponían eran simplemente borradas del mapa o asimiladas mediante una violencia que rara vez llega a los documentales de historia general. ¿Por qué los libros ignoran sistemáticamente los cientos de masacres ocurridas en los oasis interiores durante este período de unificación? La omisión es una herramienta tan potente como el arma misma, y en la historia de Arabia, el silencio ha sido, durante siglos, la política oficial. Al adentrarnos en el siglo XX, el descubrimiento del petróleo no fue la bendición que muchos creen, fue el catalizador que aceleró la transformación de una cultura ancestral en un estado moderno que funciona bajo códigos que a menudo parecen incompatibles con nuestra lógica occidental. La llegada de las empresas extractoras estadounidenses fue el momento en que el destino de la península dejó de estar en manos de sus habitantes para ser hipotecado en despachos de Houston y Londres. Hubo un cambio de paradigma brutal. Lo que antes se valoraba por su resistencia a la dureza del desierto fue reemplazado por el valor de mercado de un fluido oscuro que dormía bajo los pies de los beduinos. Los líderes de aquel entonces se vieron obligados a equilibrar la tradición más estricta con una tecnología que amenazaba con devorar por completo su identidad. ¿Cuántas historias de familias desplazadas, de tradiciones orales perdidas y de linajes enteros que se desvanecieron ante el avance de las excavadoras se han perdido para siempre? La historia oficial celebra el progreso, el crecimiento del Producto Interior Bruto y la expansión de las ciudades, pero rara vez se detiene a documentar el costo humano de esta metamorfosis. Es como si el país hubiera decidido mirar hacia el futuro con tal intensidad que, para no perder el equilibrio, tuvo que amputar su pasado. Existe un fenómeno inquietante en la forma en que Arabia Saudí gestiona su patrimonio arqueológico. Mientras se abren museos de vanguardia y se promocionan excavaciones, hay áreas que permanecen bajo un cerrojo mediático estricto. ¿Qué hay detrás de esa selectividad? Algunos investigadores sugieren que existen pruebas de civilizaciones anteriores al Islam que contradicen la visión de una tabula rasa cultural. Si esas pruebas salieran a la luz, si se demostrara que la península fue un crisol de creencias mucho más diverso y caótico de lo que se admite, toda la estructura de legitimidad actual podría tambalearse. Es un juego de espejos donde la verdad no está prohibida, sino enterrada bajo toneladas de burocracia y autorizaciones denegadas. Mientras observas las bellas imágenes de los cañones del desierto, pregúntate cuántos sitios arqueológicos han sido pavimentados para dar paso a las infraestructuras de la era petrolera. La pérdida no fue un accidente. Fue, en muchos casos, una decisión de prioridades donde el presente siempre ganaba la partida contra el pasado. La figura de la mujer en la Arabia Saudí profunda es otro de los grandes enigmas que la historia se ha encargado de distorsionar. A menudo se presenta como un sujeto pasivo, una sombra en la historia de los hombres. Pero los registros etnográficos ocultos en archivos privados cuentan una historia muy distinta. Ellas eran las guardianas de la memoria, las que mantenían vivas las redes de ayuda mutua cuando los hombres estaban en el frente de batalla o en las rutas comerciales. Su papel en la configuración de la identidad saudí ha sido sistemáticamente minimizado, como si su influencia fuera una anomalía a corregir. ¿Cuántas líderes tribales, cuántas poetisas que marcaron la visión del mundo de sus clanes han sido borradas por la historiografía oficial que solo reconoce rostros masculinos? Al ignorar su contribución, no solo estamos perdiendo la mitad de la historia, sino que estamos aceptando una versión falsificada de la realidad social que permitió que el poder se centralizara de manera tan absoluta.
La opacidad con la que se ha tratado este tema es una de las marcas más claras de una narrativa construida para servir a la estabilidad política sobre la exactitud histórica. Avancemos hasta la actualidad, donde el contraste es cada vez más insoportable. Tenemos ciudades que parecen sacadas de películas de ciencia ficción, proyectadas hacia un horizonte donde la inteligencia artificial y la energía renovable son los nuevos dioses, mientras que a pocos kilómetros de distancia las leyes siguen ancladas en interpretaciones que parecen congeladas en el tiempo. Esta dualidad no es un error del sistema, es el sistema mismo. Arabia Saudí se ha convertido en un país que vive en dos épocas simultáneamente, una contradicción que se alimenta de la tensión constante entre la apertura al mundo y el control férreo de sus ciudadanos. ¿Cómo puede una sociedad sostener esa presión interna sin colapsar bajo el peso de sus propias contradicciones? La respuesta tal vez no esté en la política, sino en el miedo a que, si se abre la compuerta de la libertad de expresión histórica, todo el edificio se derrumbe. Por eso, cualquier intento de revisar el pasado se recibe con una cautela que linda con la paranoia. La historia en este rincón del mundo no es un ejercicio académico, es un campo minado. Hay algo profundamente inquietante en la manera en que se han gestionado los sitios sagrados. Durante décadas, la expansión de las infraestructuras para los peregrinos ha supuesto la demolición de edificios históricos de valor incalculable. Lugares que conectaban a las personas con su historia tangible han sido sustituidos por hoteles de lujo que miran hacia la Kaaba. Es la victoria del consumo sobre la memoria. Cuando alguien te diga que el desarrollo es progreso, piensa en todas esas piedras que fueron retiradas, en todas esas huellas que fueron borradas por el cemento. ¿Qué estamos perdiendo realmente al sustituir el testimonio real de nuestra existencia por una recreación moderna, estéril y diseñada para el consumo de masas? La historia de Arabia Saudí es, en esencia, la historia de una pérdida constante en nombre de una narrativa de éxito que pocos se atreven a cuestionar en voz alta, especialmente cuando hay tanto dinero en juego. La influencia saudí en el resto del mundo islámico y en la geopolítica global también ha sido contada de forma incompleta. Se omite deliberadamente la exportación de una corriente de pensamiento que ha alterado la estabilidad en decenas de países, presentándolo como un proceso orgánico de difusión cultural cuando, en realidad, ha sido una operación de ingeniería social a escala mundial, financiada con los beneficios del petróleo. ¿Cuántas guerras civiles, cuántas fracturas sociales fueron exacerbadas por esta estrategia de influencia y cuántas de ellas podrían haberse evitado si la historia no se hubiera distorsionado para ocultar el origen de estos movimientos? La narrativa oficial nos dice que el mundo es como es por azar o por conflictos regionales inevitables, pero cuando empiezas a conectar los puntos, te das cuenta de que hay una mano invisible que ha estado moviendo los hilos desde el desierto durante décadas. Una mano que se siente mucho más cómoda en la sombra que bajo la luz del escrutinio público. Cada vez que se intenta sacar a la luz esta información, surge el argumento de la sensibilidad cultural o la soberanía nacional. Es una barrera eficaz. Se nos dice que el pasado es privado, que pertenece solo a los saudíes y que nosotros, como observadores externos, no tenemos derecho a juzgar ni a cuestionar. Pero la historia, cuando es ocultada, se convierte en un arma peligrosa. Arabia Saudí es un actor crucial en el escenario mundial y sus decisiones afectan a la energía, a la economía y a la seguridad de todos nosotros. Por tanto, tenemos el derecho
y quizás la obligación de saber lo que realmente está ocurriendo tras las puertas cerradas de sus palacios y sus archivos. La verdad no es un ataque, es una herramienta de conocimiento que permite entender las dinámicas de poder que moldean nuestro presente. Si permitimos que se nos imponga una versión sesgada de la historia, estamos renunciando a nuestra capacidad de comprender el mundo en el que vivimos, convirtiéndonos en meros espectadores de una obra de teatro cuyo guión fue escrito en secreto por quienes más se benefician de nuestra ignorancia. Observa cómo se construye el futuro en ciudades como Neom. Es el máximo exponente de la voluntad saudí por dejar atrás todo lo que les ata al pasado, por empezar desde cero en un lienzo en blanco. Pero se puede construir un futuro sólido cuando los cimientos de la identidad han sido dinamitados para dar paso a la novedad. El pasado es el espejo donde una sociedad se mira para entender si ha progresado o si simplemente ha cambiado de disfraz. Si en ese espejo no ves nada más que una imagen borrosa y editada, ¿quién eres realmente? Es esa duda la que persigue a cualquier investigador serio que se adentra en el desierto, la que hace que la verdad sobre Arabia Saudí sea tan fascinante. Estamos ante una nación que ha hecho de la reinvención un arte, pero a un coste altísimo, la renuncia a su propia historia genuina. Cuando hablamos de los grandes imperios antiguos, solemos visualizar Roma o Egipto, pero la península arábiga fue un nodo comercial de una riqueza que superaba a muchas de las potencias europeas de su tiempo. Sin embargo, no encontrarás grandes series documentales sobre su esplendor preislámico en las plataformas de streaming. ¿Es casualidad? O tal vez es que, para mantener la homogeneidad que el Estado saudí requiere, no interesa que la población reconozca un pasado donde la diversidad, el comercio global y la interacción con otras culturas eran la norma. La historia tiene que ser lineal, coherente y, sobre todo, servir a la causa nacional. Todo lo que se salga de ese guión debe ser pulido, reescrito o, sencillamente, olvidado. Y ahí es donde entra nuestra responsabilidad como curiosos de la historia. Dudar de lo evidente, investigar lo que se mantiene en la penumbra y cuestionar la narrativa oficial cuando los hechos parecen no encajar. A lo largo de este recorrido, hemos visto que Arabia Saudí no es solo la tierra que vemos en los noticieros. Es un territorio donde la historia ha sido utilizada como un instrumento de poder, donde las alianzas se firman con la tinta de las omisiones y donde el futuro se construye sobre el olvido deliberado. Cada vez que escucho a alguien hablar de Arabia Saudí como si fuera una nación inmutable, una entidad que siempre ha sido igual, no puedo evitar pensar en todos los ecos que se han apagado bajo las dunas. ¿Qué es lo que verdaderamente temen quienes controlan la narrativa oficial? ¿Temen la verdad o temen la posibilidad de que el pueblo reconozca su pasado y decida por sí mismo quién quiere ser en el futuro? Lo que ocurra allí en los próximos años será crucial para el mundo, pero para entenderlo, primero debemos ser capaces de mirar más allá de lo que nos han permitido ver. Estamos llegando al final de esta parte del viaje, pero esto es solo el principio de una investigación mucho más amplia. El desierto tiene muchas más capas que desenterrar y, aunque hoy hemos puesto sobre la mesa cuestiones que incomodan, solo hemos arañado la superficie. La historia no es un libro cerrado, es un organismo vivo que respira a través de nuestras preguntas. Si te ha impactado descubrir que gran parte de lo que sabías sobre esta región ha sido cuidadosamente editado, te invito a que reflexiones sobre qué otras partes de nuestra historia mundial podrían estar bajo la misma luz distorsionada. La curiosidad es el enemigo natural de los que quieren controlar la verdad. Y mientras sigamos preguntando, mientras sigamos buscando las grietas en el relato oficial, seremos libres. Antes de despedirnos, quiero dejarte con esta reflexión.
¿Cuántas veces hemos aceptado una verdad a medias solo porque era la versión más fácil de digerir? La historia de Arabia Saudí nos enseña que el poder no solo se ejerce con ejércitos o dinero, se ejerce controlando el pasado. Si quieres seguir profundizando en estos temas, si quieres que sigamos desvelando las verdades que los libros han decidido ocultar, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal. Tu apoyo es lo que nos permite mantener este espacio libre para contar las historias que otros silencian. Comparte este video con alguien que necesite cuestionar lo que da por sentado, porque solo a través de la difusión de la información podemos empezar a reconstruir lo que nos han arrebatado. No dejes que la historia sea dictada por quienes tienen el poder de borrarla. Mantente alerta, sigue investigando y, sobre todo, no dejes nunca de preguntar. Es inquietante pensar en cuántos documentos, cuántos testimonios de familias beduinas y cuántos registros de los antiguos mercaderes de especias han sido destruidos para asegurar que solo una versión de la historia sea la oficial. En la era de la información, el mayor engaño no es la mentira abierta, sino la omisión selectiva. Nos han enseñado a mirar hacia los rascacielos de cristal y acero, brillantes bajo el sol del desierto, y a olvidar que bajo esos cimientos descansa una historia de una profundidad inmensa que nos daría las claves para entender no solo a Arabia Saudí, sino toda la dinámica del mundo moderno. Cada vez que aceptamos la versión simplificada, estamos permitiendo que el pasado se convierta en una herramienta de control en manos de quienes no quieren que el pueblo comprenda su propia herencia. Es hora de dejar de ser consumidores pasivos de información y convertirnos en activos buscadores de una realidad que, aunque a veces sea brutal, es la única que puede hacernos verdaderamente conscientes. Imagina la frustración de un historiador que tras años de investigación se encuentra con muros infranqueables de burocracia que le impiden acceder a registros que son, en última instancia, patrimonio de la humanidad. Esa es la realidad actual en muchos de los archivos de la península. La excusa de la seguridad nacional se ha convertido en el escudo perfecto para proteger no a la nación, sino a una narrativa que no resistiría un análisis riguroso. Pero la historia, al igual que el agua, siempre encuentra la manera de filtrarse a través de las grietas. A pesar de los esfuerzos por unificar la visión histórica, siempre hay voces, siempre hay diarios personales, y siempre hay evidencias físicas que contradicen la línea oficial. Es ahí, en esas pequeñas discrepancias, donde reside la verdadera esencia de Arabia Saudí, una nación que es mucho más compleja, más rica y más fascinante de lo que nos quieren hacer creer. ¿Por qué es tan importante para el sistema actual borrar las huellas de su propia evolución? Quizás porque admitir que la sociedad saudí actual es el producto de una serie de cambios drásticos y, a menudo, violentos, haría que la gente cuestionara la legitimidad de sus estructuras sociales. Si se admite que la tradición no es algo que siempre ha sido, sino algo que se ha moldeado y reforzado con el paso del tiempo, entonces se abre la puerta a la posibilidad de que esa tradición también pueda ser cambiada de nuevo. Y esa es, sin duda, la mayor amenaza para cualquier régimen que se base en la inmutabilidad de sus normas. Por eso, el control del pasado es, en realidad, el control del futuro. La historia oficial es el ancla que mantiene a la sociedad sujeta a una visión estática de sí misma, impidiendo cualquier evolución que no sea dictada desde arriba. Al mirar hacia atrás, podemos ver cómo cada decisión política en Arabia Saudí ha tenido un impacto directo en cómo se recuerda el pasado. La unificación de las tribus no fue solo una victoria militar. Fue el inicio de una inmensa operación de limpieza histórica. Se seleccionaron ciertos mitos, se elevaron ciertas figuras y se condenaron al olvido todas aquellas historias que no encajaban en el nuevo orden.
Es un proceso que hemos visto en muchos otros imperios a lo largo de la historia, pero en Arabia Saudí, gracias a la inmensa riqueza generada por el petróleo, se ha llevado a cabo con una eficacia técnica que resulta aterradora. Nada se dejó al azar. Cada escuela, cada libro de texto, cada monumento público ha sido diseñado para reforzar esta versión oficial de los hechos, creando una realidad donde la disidencia histórica es prácticamente imposible de expresar. Pero, a pesar de todo, la verdad sobre el desierto sigue ahí, esperando a ser contada. Y nosotros, en este canal, tenemos el compromiso de seguir trayendo esa verdad a la luz. No porque queramos causar controversia, sino porque creemos firmemente que la historia es un derecho, no un privilegio. Cada vez que revelamos un dato que ha sido ocultado, estamos devolviendo una pieza del rompecabezas a su lugar original. Y aunque el camino es difícil, aunque las críticas son inevitables cuando se cuestionan las verdades establecidas, no hay nada más gratificante que el momento en que una pieza encaja y el cuadro completo empieza a cobrar sentido. La historia es una búsqueda eterna, un desafío a la oscuridad que siempre intenta imponerse sobre el conocimiento. En el futuro, cuando miremos hacia atrás a este periodo, veremos que el verdadero cambio no vino del petróleo ni de los grandes proyectos de construcción, sino de la capacidad de las personas para empezar a cuestionar lo que se les había contado. La verdadera revolución de Arabia Saudí será, en última instancia, una revolución del conocimiento. Será el momento en que sus ciudadanos se atrevan a explorar las ruinas de su propia historia, a hablar con sus abuelos sobre lo que realmente vivieron antes de la modernidad y a reconstruir su identidad sin el filtro de la narrativa oficial. Ese día, el país se transformará de una manera que ningún rascacielos podrá replicar. Hasta entonces, seguiremos siendo testigos de este proceso, analizando, cuestionando y, sobre todo, aprendiendo del lado oscuro que los libros de texto decidieron omitir. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de una verdad que muchos prefieren ignorar. Esta historia es solo un hilo en un tejido mucho más grande que seguiremos deshilachando en próximas entregas. Si lo que has escuchado hoy te ha dejado pensando, si sientes que tu percepción de la historia ha cambiado mínimamente, considera que ese es el primer paso hacia una comprensión más profunda. No te quedes con lo que te cuentan, busca más allá, porque en los detalles más pequeños suelen esconderse las verdades más grandes. Arabia Saudí seguirá siendo un enigma, pero cada vez seremos más los que estemos dispuestos a mirar debajo de la arena, a desafiar el silencio y a exigir que la historia sea, al menos, un relato veraz de lo que realmente ocurrió. No te olvides de suscribirte, activa las notificaciones y prepárate, porque seguiremos desenterrando los secretos del pasado, paso a paso, sin miedo a lo que podamos encontrar. La historia debe ser contada, y estamos aquí para asegurarnos de que así sea, sin censura y con la intensidad que el pasado se merece. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las crónicas brutales que han dado forma a nuestro mundo. Mantén tu mente abierta y tu espíritu crítico, porque la historia todavía guarda muchos secretos por revelar.